respuesta en función de todas las soluciones. Entonces, para esto, sí, utilizamos los criterios de combinación modal, que en realidad son estudios estadísticos, probabilísticos, ¿sí? Como les menciono, pues unos más complejos, otros más simples, tendientes a encontrar un valor que pueda ser catalogado como el máximo o como el resultante. Bueno, yo no diría tanto máximo, sino resultante, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver que en realidad se puede encontrar modelos bastante simples, ¿sí? Bastante simples, y también modelos complejos, ¿sí? Ya dependerá, pues, del análisis que se quiera realizar, ¿sí? En realidad todos son válidos, ¿no es cierto? Sí, todos son válidos porque tienen su justificación. Si nosotros nos remitimos a la norma no nos habla de con qué criterio trabajar, sino más bien ya deja libre elección. Y como les digo, claro, la idea es utilizar un criterio que tenga su sustento, nada más. Sí varían los resultados, hablando de estos resultados resultantes. Entre un criterio y otro, pues varía, ¿sí? Incluso a veces porcentajes altos de variación, ¿sí? Pero cada criterio tiene su justificación, en todo caso se puede utilizar. A ver, vamos a ver uno de los más simples y el que más se suele utilizar, el criterio del máximo valor probable, ¿sí? Máximo valor probable. SRSS. Sí, esas son las siglas. Máximo valor probable SRSS. Es el criterio que aparece en todo lado. Ojo, sí, cuando ustedes están trabajando en un programa automático, dígase SAP Etaps, sí, por lo general se tiene este criterio prácticamente por default. Sí. Entonces, el criterio del valor máximo probable. ¿Cómo encuentra la respuesta resultante? Pues le llama R, ¿sí? Y miren, la sumatoria desde igual 1 hasta n de RI al cuadrado. ¿Sí? RI al cuadrado. Entonces, R es el valor de la respuesta que vamos a calcular, o sea, sería R la resultante de la respuesta, ¿no es cierto? ¿Sí? Cualquier valor de respuesta. N, el número de modos que se considera en la respuesta. ¿Sí? Y corresponde al modo de vibración. Entonces, miren, ¿qué es lo que hace? La sumatoria de todos los RIs, es decir, la sumatoria de todos los resultados elevados al cuadrado, y de esto se obtiene la raíz cuadrada, ¿no es cierto? ¿Sí? Miren, es bastante simple y nos entregaría el valor resultante. Si tuviéramos, por decir algo, 12 valores, sí, 12 valores de desplazamiento, pues hay que sacar, elevar al cuadrado cada valor, sumamos y luego sacamos la raíz de todo eso. ¿Sí? Entonces, de esa manera se calcula el resultante. Por eso les decía, en realidad no es, bajo este concepto, pues no es del grupo de valores o del grupo de datos, tomamos el mayor o tomamos el máximo, sino más bien hay que hacer una operación un tanto más elaborada, ¿sí? Para encontrar el valor. Y R, pues va a ser nuestra resultante, ¿sí? Como ustedes ven, es bastante sencillo. Sí, es bastante sencillo. Es uno de los más utilizados, como les decía. Ahora, hay que tener cuidado en el uso de este criterio, tomando en cuenta el valor de las frecuencias naturales, ¿sí? WN. Se tiene que chequear la frecuencia natural, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que los valores de WN estén separados, o sea, no sean valores muy parecidos, ¿sí? Se habla, en cuanto al valor, de por lo menos un 10% de separación, ¿sí?
un 10%. Es decir, si yo tengo un valor, pues no tiene que ser parecido el valor de frecuencia calculado en cada modo, sino un tanto diferente, por lo menos el 10%. ¿Sí? Entonces, si es que se chequea esto y vemos que no se cumple esta condición, pues en realidad más bien hay que buscar otro criterio. ¿Sí? Hay que buscar otro criterio. Entonces, a veces no nos fijamos mucho en esos valores, pero cuando se tiene la frecuencia en el cálculo, hay que chequear los resultados. Si ustedes ven que los resultados son numéricamente, obviamente, diferentes, pues está bien. Pero si son muy parecidos, hay que verificar si es que la diferencia por lo menos es del 10%. Si es que la diferencia es por lo menos del 10%, pues ahí estaríamos bastante bien. ¿Estamos? Miren, bastante sencillo. Otro criterio, rapidito, el criterio de la doble suma. Doble suma. ¿Sí? El criterio de la doble suma. Entonces, miren, este criterio puede ser apropiado, se lo puede usar, en cambio, contrario al anterior. Si es que los valores de frecuencia, aquí también debemos chequear los valores de frecuencia. ¿Sí? Si es que los valores de frecuencia están bastante pegados, son muy parecidos. No habría problema aquí. ¿Sí? Si es que los valores de frecuencia son muy parecidos. Aquí pongamos separados. Separados. Y aquí parecidos. Recuerden que el porcentaje es del orden del 10% siempre, ¿no es cierto? Sí, entonces miren, este ya es un poco más complicado. Entonces decimos lo mismo, ¿no es cierto? R cuadrado es igual. ¿Sí? RI cuadrado RI RJ 1 más epsilon y J al cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí aparece este epsilon y J, que es igual, no confundir con seda, ojo, ¿sí? Mira, entonces calculamos los valores, ¿sí? Ustedes ven que aquí aparece el I y el J, simplemente nos estamos refiriendo a los modos I y modos J, es decir, una combinación, ¿no es cierto? ¿Sí? Seda, ya saben, factor de amortiguamiento para cada modo, ¿sí? Se puede utilizar el mismo valor de seda, como hemos dicho en análisis lineal, pero también existen cálculos de la combinación eh, determinando el valor de seda para cada modo, pero el valor real, ¿sí? El valor real. Recuerden que si estamos ya en el rango no lineal incursionando en daño, pues ya obviamente van cambiando los valores, ¿sí? Entonces se puede también plantear así. Entonces, miren, como les decía, pues este criterio podríamos decir que es indistintamente, se puede calcular sin tomar los valores de, de frecuencias, ¿sí? Este criterio de la doble suma usado en obras hidráulicas, miren, ¿sí? Eh,
presas, ¿sí? De ese tipo de obras masivas. Criterio de la doble suma. Vamos a ver otro. Este es el que ahora, en realidad, bueno, no ahora, ¿no? Sino se podría decir es la alternativa al primer criterio, ¿sí? Al valor máximo probable, al SRSS. Sí, por lo general se suele calcular con SRSS. Sí, pero últimamente, y no sé si en la combinación modal del cálculo, y tal vez en el ETABS ya viene este más bien. Sí, sí hay este en el ETABS también. Sí. El criterio de la combinación cuadrática completa. Combinación cuadrática completa. CQC. Sí, me parece que este es el último que está ya más por default. También existe más bien también se tiene otros criterios y sobre todo el valor máximo probable, el primero. Pero incluso para investigaciones he visto que más bien recomiendan trabajar con este. ¿Sí? Este criterio considera la posibilidad, ¿sí?, de acoplamiento entre los modos de vibración. Considera la posibilidad de acoplamiento entre los modos de vibración. Entonces, es un tanto, obviamente, más complejo, ¿no es cierto? Sí. Ahora, miren, cuando ustedes están en los programas automáticos, comerciales, TAP, solo seleccionan, ¿no? O incluso muchas veces ni se topa esto, ¿sí? O si es que están presentes con esto, quieren chequear con cuánto sale con tal o cual combinación. Sí, ustedes simplemente van a la ventana y le cambian, ¿no es cierto?, en función de los que el programa tenga precargado. Sí, se puede ingresar también combinaciones. Alguna vez ingresamos combinaciones sencillas, sí, combinaciones sencillas. Sí es factible ingresar. Pero ustedes seleccionan nada más, pues. Es sencillo. Ahora, cuando estamos haciendo el cálculo manual, ahí no se puede seleccionar, pues hay que decirle al programita que nos calcule, hay que programar, ¿no es cierto? ¿Sí? Ese es un poco el inconveniente sería, ¿no es cierto? Porque si estamos haciendo matricialmente, pues tenemos que programar si queremos hacer con una diferente combinación. Como les digo, eh, en realidad estas de aquí son un tanto más complejas. La CQC y la anterior que vimos de la doble suma. Sí, y de ahí si se revisa algunas propuestas que existen y que también están incluidas en el ETABS o en el SAP, sí, son más bien simples. Estas dos son un tanto complicadas, complejas, porque como ustedes ven, se busca el acoplamiento de los modos. En cambio, en los otros solo se suma las contribuciones de los modos o lo que fuere, ¿no es cierto? Sí, en cambio aquí ya se hace acoplamiento y es por eso que en el caso anterior también ustedes vieron que se multiplica el IJ, ¿no es cierto? Quiere decir, como digo, buscar el acoplamiento. Entonces, con esta expresión calculamos CQC. Ahora, aquí aparece este ρ, ¿sí?, que justamente es del acoplamiento y se puede obtener con la siguiente expresión. ¿Sí? Omega
NI. Incluso hay otra expresión para el Rho y J. ¿Sí? Para el cálculo de Rho. Entonces, de esta forma se encuentra la respuesta según este criterio. ¿Sí? De esta forma se encuentra la respuesta según este criterio. Cuatro, superposición directa. Superposición directa. Miren, este es bastante sencillo. ¿Sí? Se habla de que es un criterio muy conservador. Ustedes ya van a ver por qué. ¿Sí? Incluso se plantea la utilización de este criterio para conocer el límite máximo, ¿sí? El valor superior de la respuesta total. ¿Hasta dónde podría ser el valor máximo, ¿no es cierto? Sí, pero bastante conservador. Miren, se calcula R simplemente con la sumatoria de I igual 1 hasta N de RI en valor absoluto. Miren, ¿sí? Entonces, tomamos los 12 resultados de respuesta de desplazamiento y los sumamos. Obviamente, ustedes saben que para modos superiores o modos distintos al fundamental, en realidad los valores son pequeños, pero aquí se toma en cuenta todo, ¿no es cierto? Y se suma una sola. Entonces, por eso lo que les digo, pues, criterio conservador, da valores altos, se habla de que se tiene el límite máximo de la respuesta. ¿Sí? Sería el peor de los casos. Que hablando del caso práctico, pues no creo que se sumen, ¿no es cierto? Sí, no es tan lógico que cuando empieza a deformarse la estructura, pues el comportamiento de cada modo pues vaya acumulándose. Más o menos ese es el planteamiento. Superposición directa. Y finalmente, y esto ya por mostrarles, ya es un tanto antiguo, el criterio de la norma técnica de Perú. Sí, norma técnica de Perú. 2013. Sí, ya es un tanto antiguo, como digo, pero este criterio aparecía en la norma técnica de Perú. Y en realidad es aprovecharse de lo que se tiene, ¿no es cierto? Sabiendo las limitaciones y tal vez hasta los excesos de cada uno de los criterios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? De forma bastante simple, ¿sí? Combina los criterios de superposición directa, que acabamos de ver, que decimos que es alto, y del valor máximo probable. Entonces, utiliza estas ecuaciones, pero con contribución en función de porcentajes. Entonces, miren, nosotros decimos que R, la respuesta,
va a ser a la suma de estos dos criterios, igual a la suma de estos dos criterios. Sería aquí RI, el que da valores altos, miren. Sí, pero solo se considera el 25%. ¿Sí? El 25% del criterio de superposición directa. Y el otro 75% lo toma del valor máximo probable. ¿Sí? RI cuadrado. Facilito hasta para programar. Se trabajaba, da buenos resultados. CQC da un poquito más alto, por eso es que se utiliza esto más. El de aquí, si comparamos entre el criterio de Perú y el criterio CQC, con CQC se tiene valores un tanto más altos. ¿Sí? Pero como alternativa, incluso hay unos programitas ya listos en MATLAB con esto. Ahora, se puede trabajar el criterio del valor máximo probable, también no hay problema, y que incluso es también sencillo de programar. ¿Sí? Entonces, miren, de esta manera, pues se tiene aquí algunas alternativas, pero insisto, hay muchas, ¿no es cierto? Sí, si ustedes chequean criterios de combinación modal, hay muchos estudios, tesis de maestría, tesis doctorales, bueno, no sé si tesis doctorales ya actualmente, porque esto ya es, como decir, algo estudiado hace algún tiempo. Sí, donde se dan propuestas, ¿no es cierto? Algunas más complicadas, algunas más simples, como ustedes ven esta de Perú, combinaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues en realidad la idea es proporcionar en el método lineal, sabiendo que estamos ahí con un procedimiento aproximado, tratar de alcanzar los valores de respuesta que se tendrían en procedimientos más exactos, como es el caso de procedimientos no lineales. ¿Sí? Entonces, pues, ¿cómo sería la forma de proponer un criterio de combinación modal? Primero, claro, estadísticamente ver cómo se puede utilizar los datos, porque tampoco me puede inventar, ¿no es cierto? Tomar y decir, hagamos de esta forma y ya. No, estadísticamente ver cómo se puede trabajar esos datos, ¿sí? Esos datos de respuesta. Y de ahí hacer una comparación, ¿no es cierto? Sí, para varios casos, porque recuerden que esto se aplica de forma general, pues para cualquier tipo de estructura. Entonces, para varios casos, hacer procedimientos más exactos, hacer análisis no lineales, hacer análisis incrementales, ¿sí? Ver los valores de respuesta y comparar con los valores del criterio propuesto, ¿sí? La idea es tratar de que sean similares, alcanzar estos valores, no creo que iguales, ¿no es cierto? Pero que se manejen dentro de un rango, obviamente, ¿no es cierto? A veces menores, a veces mayores, dependiendo también del tipo de la estructura, de materiales, etcétera, etcétera. Porque incluso estos criterios pues sirven para casos de estructuras de acero, estructuras mixtas, ¿sí? Hay algunas otras propuestas, he visto yo en las normas americanas, en el ACE, ¿sí? Sobre todo en el ACE de propuestas de combinación modal. Entonces, como les digo, pues en realidad sirve para cualquier caso. Los criterios que acabamos de ver, sobre todo el primero, ¿sí? Valor máximo probable, pues como les digo, ustedes van a ver en el ETABS directo. Y el último, no el último, el CQC, sí, también. Entonces son los que incluso han adoptado, como ustedes ven, programas comerciales tan potentes como el ETABS y el SAP. Pero, nuevamente les insisto, pues hay muchos más. ¿Sí? Estamos. No sé si tienen alguna pregunta o duda al respecto. ¿Estamos claros? Jóvenes. Sí. Bueno. Vamos a... A ver, vamos a terminar ahí lo que sería el capítulo del método modal espectral, que me parece que es el capítulo 5, creo. ¿Sí?
estaríamos concluyendo esto. Miren, es una forma de hacerlo, sí, es del capítulo 4, es un planteamiento válido, ¿sí? De solución del método superposición modal, ¿sí? Como les mencioné, funciona, es adecuado, es lo que más se usa, todo dependerá también del tipo de estructura, pero masivamente es lo que se hace, es lo que hacemos, ¿sí? Si mañana les contratan para un diseño estructural, ustedes que ya mismo van a ser ingenieros, pues van a hacer esto, van a hacer superposición modal, modal espectral, en función, obviamente, de la normativa, es decir, van a ser un prescriptivo siempre, ¿no es cierto? Y en casos especiales se hará, como veíamos, por desempeño o incluso resiliente. Resiliente pienso que es bastante adecuado para cuando se hace reforzamientos, evaluación de estructuras, ¿sí? Aunque, como ustedes saben, deben haber recibido la materia de evaluación de estructuras, pues suficiente con uno por desempeño. Por lo general ahí se hace por desempeño, ¿cierto? Sí, por lo general se hace por desempeño y también ustedes tienen una guía en en la norma, sí, el capítulo de evaluación de estructuras. Entonces, para el por desempeño sí se requiere análisis no lineal, por lo menos el análisis no lineal más simple, el estático no lineal, que es el pushover, ¿no es cierto?, que mayormente se está dando. He visto algunas investigaciones donde refutan el pushover. En realidad, nuevamente les insisto, en ingeniería, en todos los campos, no solo en estructuras, sino en vías, en hidráulica, en sanitaria. En realidad hay un mundo afuera, pues, ¿sí? Hay un mundo afuera. En todo caso, la idea es que ustedes tengan una herramienta, ¿sí? Y sobre todo que entiendan bien los conceptos para incluso poderse enfrentar a procedimientos un tanto más complicados, ¿sí? Ahora, lo que les decía, ¿no es cierto? Esto hacemos siempre. Y ustedes ven que en realidad se requiere no es nomás de tal vez manejar un programa y ya, ¿no es cierto? Sí, ojo en eso, ¿no es cierto? Y también el hecho, yo les digo, no sé si les mencioné hacia algunas clases, el hecho de que tienen que valorar su trabajo, pues sus conocimientos, ¿no es cierto? Sí, pues esto por esto van a cobrar y cobren lo que tengan que cobrar, ¿no es cierto? Ahora, si van a hacer un análisis no lineal, ¿por qué? Porque es un proyecto importante, porque merece una comprobación adicional, porque yo quiero tener resultados o mayor cantidad de resultados que me garanticen el asunto. Sí, pues igual eso cuesta, ¿no es cierto? Sí, y sobre todo se requiere mayor cantidad de tiempo, mayor cantidad de conocimientos. Ustedes ven que si siguen una normativa tienen que hacer varias corridas. En realidad es un proceso mucho más largo, ¿no es cierto? Pero igual, no quiere decir que si ustedes tienen que hacer procedimientos más complicados, pues no tengan que cobrar por eso. Ojo, ustedes van a ser ingenieros, pilas con eso. A veces el tema del mercado laboral sí es verdad, sí, sí es verdad que tal vez por ahí. Pero miren, cuando ustedes firman un plano estructural, una memoria estructural, no es que entregué los planos y ahí se acabó y me pagaron y gracias. Ojo con esto, ¿no es cierto? Recuerden que eso tiene que irse a construir y eso tiene que construirse en función de sus estudios, en función de sus planos, en función de sus detalles. Y eso tiene que tener una vida útil, ¿no es cierto? Hablamos de 50 años. Y en nuestro país, de alta peligrosidad sísmica, como he tratado de mostrarles, como he insistido en ello, pues puede ocurrir en un lapso corto de tiempo un evento de grandes características. Sí, un terremoto, un evento que sea fuerte. Y ahí está la responsabilidad del calculista, pues, ¿no es cierto? Y dentro de las edificaciones hay vidas, ¿sí? Hay personas, hay usuarios. Ustedes saben que construir la industria de la construcción mueve una cantidad impresionante de dinero, ¿no es cierto? Pues no es que hacer un edificio no cuesta dinero, pues cuesta una gran cantidad de dinero. Y toda esa responsabilidad está en ustedes, ¿no es cierto? Sí, en ustedes. Entonces, sí, valoren eso, valoren la responsabilidad que les toca, hagan bien los trabajos, ¿sí? Y cobren por los trabajos, cobren lo que tengan que cobrar, lo que cuesta.
Pilas con eso. Ahora con el tema de las redes sociales, por eso era que les hablaba esta parte. Y vale la pena conversar un poco. En las redes sociales aparecen anuncios de arquitectos, de constructoras, incluso, no sé, pienso que son jóvenes profesionales tal vez, que hacen de todo, ¿han visto? Sí, hacen diseño arquitectónico, estructural, hidrosanitario, eh, hacen todo en realidad. Aprobaciones, divisiones, topografía, ya no sé qué más hacen. ¿Sí? Hacen de todo. Y está bien, ¿no? Que sepan de todo o tengan profesionales que tal vez manejan los distintos campos y listo, está bien. Pero asimismo cobren. Yo he visto, incluso con valores, les digo, ¿sí? Diseños estructurales en el orden de $1.70, $1.60, $1.50 el metro cuadrado. O sea, me pongo a pensar, ¿no? Digo, si bien es cierto, el campo laboral es duro ahora, está complicado, pero tampoco podemos nosotros, ¿sí? A nuestra profesión, a ustedes que les ha costado tanto, que dominar un tema resulta bastante complicado todavía, tal vez, como digo, no es solo el hecho de que manejen un programa y ya, necesitan una base conceptual y aparte de ello, la, la responsabilidad por un valor mínimo tal vez que puedan cobrar en un proyecto o en otro proyecto. Sí, tener esa responsabilidad, sí, no es tan adecuado, ¿no es cierto? Y anuncios de esos aparecen y posiblemente hasta tienen trabajo, posiblemente hasta les contratan. No sé si hagan bien o mal, ya eso es otra cosa, porque esa es la formación del profesional, ¿sí? Pero yo les he mencionado alguna vez, ya yo tengo alrededor de 20 años de experiencia. Alguna vez recientemente he conversado, he estado en reuniones para inicios de proyectos y todo lo demás. Hay personas que incluso hasta por vender materiales, ¿sí? Por vender equipos, ofrecen los diseños completamente gratis. Eso yo no le veo bien, ¿no es cierto? Más bien me hago vendedor, doy un buen descuento y listo. Pero ofrecen diseños estructurales gratis. Y les hablo de edificios, ¿sí? Les hablo de edificios, que hablamos que un diseño estructural en un edificio puede llegar a tener un valor importante, ¿sí? Y claro, si usted le dice al promotor que le doy gratis, pues como que, bueno, me ahorro eso, ¿no? Pero ¿qué están haciendo a la profesión? ¿Qué están haciendo a este campo tan delicado que es el diseño, el análisis de estructura? Sí, en realidad puede pasar que incluso eh, no sé, llega un punto en que simplemente me concentro en vender algún tipo de equipo de material y el resto viene como gratis, ¿sí? No es así. Por más complicado que esté el mercado laboral, no caigan en eso. Ustedes están ya a punto de salir, van a ser ingenieros, ingenieros jóvenes. Si hay que formarse más, hay que formarse. Si hay que estudiar más, hay que estudiar. Hay que capacitarse, hay que estar al día, hay que aprender muchas cosas, nuevas cosas. Sí, pero cuando nos toque aplicar lo que sabemos, pues por favor, cobren lo que tienen que cobrar. ¿Sí? Piensen en todo lo que tienen que ustedes hacer y no solo hacer, sino la responsabilidad, que es lo más importante. ¿Estamos? Bueno, no sé si hay alguna pregunta o duda al respecto. Y que yo sí tengo una pregunta. Dígame, dígame. Sí, creo que con usted hablaba mucho de los precios. Creo que también para nosotros, creo que algunos sí hemos hecho algunos trabajos así pequeñitos, ¿no? Algo, pero sí es un desconocimiento para nosotros el precio, o sea, cuánto se debería cobrar, cuánto más o menos, eh, cuánto se cobra. Esa es mi pregunta. ¿Cuánto debería uno Bueno, cobrar graduándose joven, no? Porque a veces uno no sabe, no tiene ni idea y ahí es donde le dan la vuelta más o menos. verán, hay un reglamento
no sé si, me parece que es ley eso, los aranceles, ¿no es cierto? Sí, ahí ustedes pueden chequear en el colegio, antes había en el colegio de ingenieros, ahora en realidad, como un poco los colegios de ingenieros, los colegios, los gremios profesionales, perdieron un poco de actividad, no, no sé, pero en realidad hay unos aranceles, pero ustedes saben que en realidad aquí es oferta y demanda, ¿no es cierto? Sí, cobrar con los aranceles en realidad es, diría yo, hacerse lío porque los aranceles están en función de componentes de todo el proyecto, sí, de componentes. Entonces, por ahí hay que hacer un cálculo con unas ecuaciones y salen valores un tanto altos, un tanto bajos. Sí, es un tema. Lo que es oferta y demanda, miren, yo por lo menos de mi experiencia, todo tiene que ver con los metros cuadrados, ¿no es cierto? Por lo menos les cuento lo que yo hago, no es que sea una regla, ¿no es cierto? Todo tiene que ver con los metros cuadrados, entonces ustedes tienen que, sí, tomar en cuenta que para cierto proyecto la cantidad de personas que van a participar, ¿sí? Muchas veces ustedes harán un diseño estructural, como dice algo simple, lo harán solos, pero muchas veces no, cuando ya sea un diseño un tanto más complicado, ¿sí? A veces, en realidad, se puede, yo les digo sinceramente, cuando yo veo que aparecen anuncios y dicen que hacen de todo, a mí me da duda, ¿sí? Una es que el profesional sea todólogo y otra es que participen muchas personas. Entonces ahí también como que se desvirtúa el tema. Sí, yo pienso que así como cuando hacemos los grupos de trabajo, un grupo multidisciplinario, pero tampoco es muchas personas, ¿no es cierto? Entonces, ustedes tienen que saber cuántas personas participan. Entonces, hablamos de un diseño, digamos, que tal vez de un edificio, hablemos de unos 5.000 metros cuadrados, que ya es más o menos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, no van a hacerlo posiblemente solos. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que entregar todos los diseños estructurales, todo el diseño estructural, la superestructura, ¿sí? Y también la subestructura, hablamos de cimentaciones. Posiblemente no tengan ustedes una habilidad así al 100% en cimentaciones, entonces necesitan una persona que esté ahí al día con el tema de cimentaciones, entonces ya están dos personas, ¿no es cierto? Ahora viene el tema, cuando, por lo general aquí se hacen muros, ¿no es cierto? Muros anclados para los subsuelos, muros perimetrales, muros de sótano. Entonces, yo les digo, yo por el tema de muros veo al especialista en muros, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, al especialista en muros pasamos los datos, la información, nosotros generamos cargas, todo lo que fuere, y la persona que sabe de muros, pues hace el diseño de anclajes, el diseño de muros, etcétera, etcétera. Entonces ya van tres profesionales ahí participando, ¿no es cierto? Y de ahí viene también el tema de los profesionales podría ser en el tema de dibujo, ¿sí? Miren que dibujar 5.000 metros cuadrados y ya también es una actividad un tanto larga, ¿no es cierto? Sí, no digamos difícil, pero larga. Ahora, en el diseño de estructuras, pues para el dibujo también tienen que tener su conocimiento, pues, o sea, no es que cualquier persona que sabe manejar AutoCAD ya, ¿sí? Todo dependerá de cómo tengan los datos y tiene que trabajarse en los detalles, en los armados, suficiente detalles constructivos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí también participan, bueno, tal vez pueden ser egresados, estudiantes, pero que tengan experiencia, ¿no es cierto? Incluso son, y así a veces se empieza, ¿no es cierto? Ingenieros recién graduados que nos toca aprender, nos toca dibujar, ¿sí? Entonces, miren, hacen la cuantificación de todo ese personal, tienen que tener una idea de cuánto tiempo se demoran, porque recuerden que los honorarios están en función del tiempo, ¿no es cierto? Yo le puedo decir a usted, si por decir un valor, le pago $1.000 por tal actividad, pero usted se demora 3 meses en eso, entonces no es, eh, digamos, no es tan bueno, ¿no es cierto?
¿sí? O se demora 3 meses en algo. Ahora, ¿qué tal si esos $1000 se paga, pero nos demoramos unos 15 días? Entonces, como que es en función del tiempo. Entonces, a partir de esto, usted hace un presupuesto de todo lo que va a, a ocuparse, de todo lo que va a gastarse. Y ahí vienen, ustedes tienen experiencia cuando hacen sus trabajos de tesis. Ahí vienen los cronogramas, ahí viene todos los recursos. Hablamos de incluso movilizaciones, transporte, impresiones, hojas para las memorias. Y yo he visto algunos, también se toma en cuenta hasta depreciación de equipos, ¿no? De computadoras, de impresoras, de lo que fuere, ¿no es cierto? Todo lo que interviene, todo lo que interviene. ¿Sí? Y de ahí una utilidad, ¿sí? Una utilidad, miren si es que, todo depende, ¿no? Si es que es una empresa que tiene una oficina, incluso el uso de la oficina, el tema de servicios básicos, ¿sí? Todo, todo. Entonces, de ahí una utilidad, se habla de utilidades del valor total, entre el 15, el 20, el 30%, todo depende, ¿no es cierto? ¿Sí? Y saca el valor, y ese valor usted podría, eh, lo que se suele hacer, ¿no es cierto? Ese valor se divide para el número de metros cuadrados y usted tiene el precio por metro cuadrado, ¿sí? Pero tiene que hacer ese análisis porque la realidad de cada profesional es diferente y cada proyecto es diferente. Entonces, miren, cuando usted va a hacer algo pequeño, digamos una casa, dice, no, yo voy a hacer todo porque yo puedo hacer zapatas aisladas, entonces no uso el especialista en cimentaciones. Entonces, yo voy a trabajar de eso, tiene la solvencia. Yo mismo voy a dibujar, pero tiene que hacer este desglose del presupuesto, ¿no es cierto? Entonces ahí va, usted dice, ese proyecto, si yo trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, yo me demoro en eso dibujando, porque yo mismo voy a dibujar, porque es algo pequeño, ¿sí? Eh, qué sé yo, unos 4 o 5 días, entonces usted más o menos saca el costo y luego pues distribuye para el número de metros, si es que es el caso. Pero por lo general se hace estos presupuestos, ¿sí? Y de ahí saca un valor también coherente, ¿no es cierto? Más o menos ustedes tienen que tener una idea, ¿sí? Del sueldo promedio de un ingeniero que, digamos, trabaja en el sector público, en el sector privado, ¿sí? Qué sé yo, en las universidades, tener un conocimiento de ello. ¿Para qué les digo esto? Para que tengan una idea de cuánto por hora o cuánto por día usted puede ganar, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, más o menos, a veces cuando se tiene poca experiencia, como que nos pagan un poco menos. Luego viene que ya tiene un poco de experiencia, ya tiene experiencia, le pagan un poco más. Y luego viene lo otro, también eso, ustedes que están jóvenes, cuando tiene más experiencia, ya tiene muchos años en la profesión, se supone que debería ganar más, ¿no es cierto? Pero también ya no encuentra plazas de trabajo, sí, porque posiblemente el sueldo es muy alto. Y para que haga lo mismo, y es lo que pasa en las empresas, lamentablemente, y les digo, sí, hay muchos ingenieros que a cierta edad ya no pueden tener, ya no tienen trabajo, ya no consiguen trabajo. ¿Por qué? Porque vienen los jóvenes, pues. Y los jóvenes muchas veces conocen otros programas, son más activos y cobran menos. Y van desplazando al ingeniero que ya tiene su cierta experiencia, sus ciertos años. Entonces, miren, todo es relativo. Ahora, como recomendación para que no nos pase eso, sí, ahora que están jóvenes, ¿qué hay que hacer? Pues hay que especializarse, sí, hay que especializarse en cualquier tema, tener el conocimiento. Por eso yo digo, cuando aparecen profesionales con muchos conocimientos o muchos servicios, pues en realidad dudo, sí. Entonces uno tiene que especializarse en algo, ¿no es cierto? En un campo. Entonces, tener la expertise y llegar a los años y ser experto en algo, ¿sí? En cualquier campo. Entonces, ahí va a ser muy difícil que cuando usted tenga cierta experiencia, cierta edad, pues lo desplacen. En cambio, si llega a una cierta edad con conocimientos generales, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vienen los jóvenes, como están más al día, ¿sí? Y van desplazando a los que tienen más experiencia. Entonces, más o menos así se maneja el tema laboral. Entonces, esto es, en realidad, es constante.
Sí, no es que se gradúan de ingenieros y ahí quedan, ¿no es cierto? Tienen que salir a buscar experiencia, tienen que seguirse formando, ¿sí? Tampoco es el tema que de aquí salgo y me hago una maestría y luego tengo la maestría y no sé ni dónde trabajar, ¿sí? Entonces, yo siempre digo como consejo, busquen una especialización en su campo, ¿sí? Entonces háganse expertos en cualquier área, ¿no es cierto? Si ustedes les gusta la hidráulica, que con el pasar del tiempo, por su formación, lleguen a ser la voz autorizada en hidráulica. Si a ustedes les gusta suelos, si a ustedes les gusta vías, igual, ¿no es cierto? Como les digo, afuera hay un campo, entonces hay un mundo afuera. Entonces ustedes busquen un campo que sea aplicable, obviamente, en nuestro país, porque aquí nos vamos a desenvolver, ¿sí? Y busquen ser las voces autorizadas. Ese es el camino. Ahora, hay muchos que les gustará la construcción también, ¿no es cierto? Sí, ojalá puedan tener la suerte de, a veces empieza como ayudantes, a veces vamos a ser el asistente del ingeniero con más experiencia en residentes de obra, residentes de fiscalización, de interventorías, hay muchos campos, ¿sí? Pero también especializarse en eso, ¿no es cierto? Métodos constructivos, el tema de encofrados, de cimbras, en realidad es un mundo y nuevos sistemas constructivos, o sea, hay que estar a la vanguardia, ese es el único camino. ¿Sí? Estamos, lo que les puedo mencionar. No sé si alguna pregunta o algo más que quieran conversar. Bueno, a ver. Hagamos un descanso, ya 5 minutos, 10:20 nos conectamos para plantear por lo menos el ejemplo que tenemos que hacer y